¿Qué tal? Muy buen día, jóvenes. El día de hoy continuaremos con nuestra serie de videos referentes a la prueba de hipótesis para dos poblaciones. En este caso, veremos la prueba de hipótesis para muestras pareadas. En resumidas cuentas, esta técnica se utiliza cuando las observaciones que provienen de las dos poblaciones no son completamente independientes. Y esto se debe a que, al final de cuentas, las observaciones se toman de un mismo elemento. Es decir, por ejemplo, voy a mostrar ahorita aquí los datos de un ejemplo. Eh, Aquí se está evaluando lo que es el contenido de sodio en la leche de focas peleteras australes jóvenes que están lactando y el contenido de sodio en plasma. Pero tanto la muestra que se está obteniendo, el contenido de sodio en leche y el contenido de sodio en plasma se está evaluando en la misma foca. Por lo tanto, pues van a estar relacionadas estas dos mediciones o estas dos observaciones. De ahí que por eso pues vemos que realmente no son netamente independientes. Y no podemos llevar a cabo, por ejemplo, el caso número 3, que es la prueba de hipótesis para la diferencia de medias, cuando se desconocen, perdón, las varianzas poblacionales y se asumen diferentes. Porque aquí las observaciones de las dos poblaciones están relacionadas y eso nos podría implicar algunos detalles al momento de generar las conclusiones. De ahí que se generó esta técnica de muestras pareadas. Asimismo, también se suele llevar a cabo cuando tenemos observaciones que se han tomado en un antes y un después, en un mismo elemento. ¿Sí? Entonces, el detalle de esta técnica es que las observaciones se toman en el mismo elemento de estudio, se están evaluando en el mismo elemento de estudio. Ya dejaré que pues, le den lectura a la parte de la introducción, pero cabe resaltar y mencionar que en la notación de lo que son el juego de hipótesis estadísticas es un poquito diferente a como hemos venido trabajando anteriormente. Ahora, si tenemos la media de la primera población menos la media de la segunda, nada más que ahora pues la denotamos como una media o la diferencia de las medias. Y ya no denotamos o no redactamos la media 1 menos la media 2, sino que ya utilizamos esta notación o la terminología de la diferencia de las medias, mu de d. Por ejemplo, aquí podemos llevar a cabo una prueba bilateral. Anteriormente marcábamos en la hipótesis alternativa como la media 1 menos la media 2 es diferente al valor hipotetizado. En este caso, ya no expresamos esta diferencia, sino que lo representamos como la media de las diferencias. Es diferente de cero, o al valor hipotetizado. Entonces, de esta forma es que como se estará denotando el juego de hipótesis estadísticas en esta prueba para muestras pareadas. De igual forma, se puede llevar a cabo una prueba unilateral del lado izquierdo y en lugar de decir la media 1 menos la media 2 es menor al valor hipotetizado, decimos que la diferencia de estas medias es menor a dicho valor hipotetizado. Y la prueba unilateral, pues nuevamente tiene el signo de mayor, o que indica hacia el lado derecho. Entonces tendríamos en la hipótesis alternativa que la media de las diferencias es mayor a cero. Por lo tanto, este será o la parte de superior, los juegos de hipótesis que tenemos en la parte superior, es cómo las redactaremos las hipótesis estadísticas dentro de esta técnica. Ahora bien, trabajaremos con la distribución T. Tenemos un estadístico de prueba T, que lo vemos aquí, el cual se calcula como el promedio de las diferencias muestrales menos la diferencia hipotetizada para las medias poblacionales dividido entre el error estándar, que es la desviación estándar de las diferencias muestrales entre la raíz de n. Por lo tanto, pues seguiremos un procedimiento muy particular para obtener cada uno de los elementos de los que consta nuestro estadístico de prueba, los cuales tenemos aquí. Debemos de calcular esta media de las diferencias muestrales. Los grados de libertad en este caso es n-1, vn-1. Para obtener la desviación estándar de las diferencias muestrales, pues necesitamos sacarle la raíz cuadrada a la varianza de estas diferencias y por lo tanto necesitamos calcular la varianza de las diferencias muestrales. Espero que con el ejemplo que vamos a ver o el par de ejemplos quede mucho más claro esto.
Muy bien. El primer ejemplo que mencionaremos dice lo siguiente. Vamos a quitar esto. Se realizó un estudio para comparar el contenido de sodio en el plasma de las focas peleteras australes jóvenes con el nivel de sodio en la leche de las focas. Se obtuvieron las observaciones que se muestran en el cuadro número 1, evaluado en milimoles por litro de leche o de plasma, según el caso, en 10 focas seleccionadas aleatoriamente. Muy bien, entonces aquí tendríamos en nuestro cuadro número 1 lo que es el contenido de sodio tanto en leche, en la primera columna leche, y en plasma, evaluado en milimoles por litro. Ahora bien, nos dice que si mediante un nivel de confianza del 99% determine si existe diferencia en los niveles de sodio en los dos líquidos corporales. ¿Existe alguna evidencia de la diferencia? De ser así, ¿cuál es la dirección de la diferencia? Cuando nos preguntan cuál es la dirección de la diferencia, es que si realmente hay diferencia, entonces hacia qué lado o hacia qué población podríamos decir que está siendo mayor. Una de las dos tiene que ser mayor, si es que son diferentes. Entonces, pues vamos hipotetizando, vamos generando nuestra hipótesis de investigación. Nuevamente, pues se sugiere redactar el parámetro, la variable, mencionar lo que sea la población 1, la población 2 y recordar el signo que tenemos ahí. Entonces, lo que estamos viendo aquí es si existe diferencia en los niveles de sodio en los dos líquidos corporales. Por lo tanto, podríamos decir aquí que en disculpa, la media de la concentración de sodio en leche es diferente a la concentración de sodio en plasma. Básicamente, ¿no? Ya lo estamos mencionando. No nos importa o no estamos hipotetizando una diferencia en particular, es decir, que la diferencia sea en cierta cantidad. Solamente nos interesa demostrar que es diferente. Y pues vamos a mencionamos primero lo que sería en la leche, dado que así es como aparece en nuestros datos, ¿verdad? Aquí aparece primero leche y posteriormente plasma, porque no nos dice realmente si la cantidad de sodio en plasma tendría que ser mayor en comparación de la leche, o de la leche tendría que ser menor en comparación del plasma, o sea, nada más queremos saber que sea diferente. Y pues vamos a aprovechar que ya están así los datos. Ahora bien, esto, al decir aquí diferente, pues estamos diciendo que es una prueba bilateral. Por lo tanto, el signo que va a llevar la hipótesis alternativa va a ser el de diferente a cero. ¿Por qué cero? Porque no estamos hipotetizando una diferencia en particular. Y por lo tanto, pues la hipótesis nula va a llevar el signo de igual. Por lo tanto, ¿qué diríamos en la hipótesis nula? Que la media de estas diferencias poblacionales es igual a cero, mientras que en HA que la media de esta diferencia poblacional es diferente de cero. Por lo tanto, es una prueba bilateral la que vamos a estar llevando a cabo. Muy bien, entonces, ¿qué información necesitamos para generar nuestro estadístico de prueba? Pues ya dijimos lo que necesitamos calcular, la media de la diferencia muestral, la varianza, la desviación estándar de estas diferencias muestrales y pues necesitamos obtener n y los grados de libertad. Entonces, bien, vamos a llevarnos los datos para hacer los cálculos más sencillos. Vamos a llevarnos los datos a Excel para hacer esta parte con Excel. Entonces, aquí los tendríamos. Vamos a darle un poquito más de tamaño. Y aquí tenemos lo que necesitamos calcular, la media, la varianza y la desviación. Entonces, lo primero que tenemos que calcular son estas diferencias, porque lo que es la media de la diferencia muestral detestada, pues primero necesitamos sacar las diferencias. ¿Y qué es esto de las diferencias? Diferencia, vamos a colocarla aquí de I, es la diferencia que existe de una observación con respecto a la otra. Sí, que se hizo en el mismo elemento, es decir, el contenido de sodio que tenemos en leche menos el contenido de sodio que tenemos en plasma. Y así lo plasmamos o lo redactamos en nuestra hipótesis de investigación.
mencionando que primero sería la población de las observaciones referentes el contenido de sodio en leche y posteriormente al contenido de sodio en plasma. Entonces tenemos que hacer esas diferencias, es decir, la resta. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer aquí? Para la foca 1 vamos a restarle el contenido de sodio en leche, que es 93, menos el contenido de sodio en plasma, que fue 147. Y así habremos obtenido nuestra primera diferencia. Ahora bien, pues necesitamos obtener el resto de diferencias. Si hicimos correctamente la fórmula mediante Excel, pues nada más la arrastramos hacia abajo y listo. Habremos obtenido nuestras diferencias. Necesitamos ahora la media. Si lleváramos a cabo la fórmula, pues habrá que sumarlo y dividirlo entre n, pero podemos obtenerlo ya directamente con la fórmula del promedio, que es en Excel. Entonces, ya tenemos las diferencias, pues vamos a obtener su promedio. En este caso, vamos a usar la fórmula de igual promedio. Seleccionamos los datos, o las diferencias, mejor dicho, y listo. Ya tenemos que la media de las diferencias es menos 57. Ahora bien, podemos ahora ya obtener la varianza, podríamos desarrollar la fórmula, pero pues bueno, si ya tenemos lo que sería Excel, pues que nos facilita aquí los cálculos y vamos a obtener esa varianza. Si la varianza de las diferencias muestrales, es decir, pues la varianza de este conjunto de datos que son las diferencias. Para eso recuerden que usamos la fórmula de igual var.s, que es referente a una muestra, la seleccionamos y listo, damos enter. Ya tendríamos lo que es la varianza. Ahora bien, podemos usar, bueno, ahora tendríamos que obtener la desviación estándar, donde podemos usar la fórmula de igual desbest, o si ya tenemos la varianza, pues nada más le sacamos la raíz cuadrada a esta varianza, y listo, eso sería la desviación estándar. Entonces, muy bien, ya habríamos calculado de esta forma la media de lo que es las diferencias de las muestras, la diferencia muestral, la varianza de la diferencia muestral, así como lo que es también la desviación estándar. Vamos a dejarlo 4 cifras después del punto decimal. Vamos aquí nomás a definir, pues n, en este caso n, ¿cuántos elementos tenemos aquí? Pues en total son 10 elementos, son 10 foquitas, 10 focas, entonces n es igual a 10 focas. Y pues esta información vamos a reportarla en lo que sería nuestro documento, pues para tenerla ahí a la mano al final de cuentas. Entonces, nos vamos a nuestro documento de Word y vamos vaciando aquí la información. La media de estas diferencias muestrales fue de menos 57. La varianza en este caso nos dio 60.1111. Su raíz cuadrada resultó ser de 7.7531, que es la desviación estándar. N, pues ya sabemos que son en total 10 focas, nada más que n minúscula, dado que es de la muestra. Y grados de libertad, pues es n-1, lo que sería pues 9 grados de libertad. Esto nos va a servir para más adelante. Muy bien, teniendo esto, pues ya podemos calcular el error estándar. Recuerden que el error estándar es el denominador de nuestro estadístico de prueba. Entonces, para el error estándar necesitamos lo que es la desviación entre la raíz de n. Entonces, nuestra desviación de estándar de las diferencias muestrales nos dio 7.7531 entre lo que va a ser la raíz de 10, porque al final de cuentas tenemos 10 focas. Vamos a colocar aquí. Muy bien, podemos hacer este cálculo rápidamente aquí con Excel. Si nos vamos aquí a Excel, pues podemos colocar aquí error estándar, que como comentamos, pues sería la desviación estándar entre la raíz de n. Y eso nos daría nuestro error estándar, que sería de 2.4518. Muy bien. 2.4518 y los reportamos. Ya con esto, pues ya tenemos la información necesaria para llevar a cabo el cálculo de nuestro estadístico de prueba y adicionalmente, en el siguiente paso, pues obtener el valor crítico que define la zona de rechazo.
Muy bien, vamos sustituyendo entonces en nuestro estadístico de prueba. Entonces aquí tendríamos t testada, pues ya dijimos, es la media de las diferencias muestrales que nos dio menos 57, menos la media de la diferencia hipotetizada, ¿sí? En el juego de hipótesis estadísticas, es decir, este valor numérico, que en este caso pues es 0. Entonces colocamos aquí menos 0 entre el error estándar que recientemente calculamos que nos dio 2.4518. De esta forma, pues es como estaremos obteniendo lo que es nuestro estadístico de prueba, que nos quedaría como 23, bueno, siendo negativo, menos 23.2482. Este sería nuestro estadístico de prueba. Recuerden que esto es la evidencia de la muestra contra la hipótesis nula. Muy bien. Ahora sí, pues vamos a definir nuestra zona de rechazo. Nuestra zona de rechazo pues, la podemos definir, disculpa, la podemos definir con lo que sería la tabla de la distribución T o ya directamente igual con Excel. Vamos a usar Excel, vamos a continuar usando Excel. Aquí ya la tenemos en la curva, sí, pero vamos a definirlo con Excel. Para eso vamos a usar nuestra práctica tablita del procedimiento con Excel. Se trata de una prueba bilateral y aquí tendríamos cómo llevar a cabo lo que es obtener el valor crítico mediante Excel cuando se trata de una prueba bilateral. Entonces vamos a irnos un poquito más abajo. Aquí tenemos ya la fórmula y vamos a obtener lo que es el valor crítico. La fórmula de Excel en español, que es la que tenemos aquí arriba, la subrayada en azul está en inglés, sería la inversa de la distribución T y punto 12 para que sea de dos colas. En este caso, probabilidad, si recuerdan, estamos trabajando a lo que va a ser, creo que es el 99% de confianza, por lo tanto, alfa es de 0.01. No es necesario que lo dividamos entre 2, ya la fórmula se encarga de dividirlo y los grados de libertad, pues dijimos que son 9. N-1. De esta forma, pues ya tendríamos lo que va a ser nuestro valor crítico. Al tratarse de una prueba bilateral, este valor es negativo y positivo porque recuerden que en una prueba bilateral se generan dos zonas de rechazo. Y pues es lo que estaremos viendo aquí. Si se fijan, ahí con Excel obtuvimos el valor de 3.25, pero dijimos es tanto negativo como positivo. Entonces aquí tenemos nuestras dos zonas de rechazo. Nuestro estadístico de prueba fue de menos 23.24, pues cayó fácilmente por acá, bastante lejos del valor crítico, por lo tanto cayó en la zona de rechazo y nuestra decisión es rechazar H0, ¿no? O rechazar la hipótesis nula. Si se rechaza, vamos a ponerle si se rechaza H0 o lo que vendría siendo pues la hipótesis nula. Muy bien, como nos interesaría aquí pues publicar, vamos a llevar a cabo lo que es el cálculo del valor de P. Si ustedes recuerdan aquí P, al ser una prueba bilateral, en este caso P es igual a 2 veces lo que es la probabilidad de que el valor de T, vamos a ponerlo así, sea menor o igual al valor del estadístico de prueba. Entonces, en este caso sería 2 veces sería, perdón, 2 veces aquí lo que es la probabilidad de que T sea menor o igual y colocamos aquí lo que sería nuestro estadístico de prueba que resultó de ser de menos 23.2482. Entonces, pues eso va a ser un área muy pequeña, pero pues vamos a definirla con lo que va a ser Excel para mayor practicidad.
Entonces, nuevamente, pues vamos a revisar en nuestro cuadrito cómo podemos obtener el valor de P mediante Excel cuando se trata de una prueba bilateral. Y lo tenemos aquí en nuestra fórmula. Nos la llevaríamos a Excel para obtener ahí el valor de P. Muy bien, nuevamente vamos a colocarla aquí, valor de P. Nuevamente la fórmula que tenemos aquí en la parte superior es la que está en español y en inglés la que está subrayada en azul. En este caso pues sería igual distr.t.2c porque se trata de una prueba bilateral de dos colas. Colocamos aquí en X lo que es el estadístico de prueba. Nada más que vamos a colocar la fórmula de absoluto en el caso de que resulte negativo el estadístico de prueba, ya que esta fórmula únicamente acepta valores positivos. Entonces sería menos 23.2482, que fue nuestro estadístico de prueba. Cerramos un paréntesis, coma, grados de libertad, dijimos que son 9, y listo. Así obtendremos nuestro valor de P. Y si se fijan, el valor de P es de 2.3989 por 10 a la menos 9, es decir, es un valor muy chiquito. Sería 0.80239. Entonces, pues vamos a reportarlo. Vamos a poner aquí que P, pues estaría siendo igual. Vamos a ver cuánto es. 2.398. 2.398 por 10 a la menos 9. Es decir, cuando es un valor tan pequeño, si nos interesaría reportarlo en alguna publicación en nuestra tesis, lo que se acostumbra es colocarlo de la siguiente forma. Cuando es un valor tan pequeño, tan chiquito, que P es menor o igual a 0.001. Y listo. Así lo estaríamos reportando. Para los estudiantes, pues cuando lleven a cabo su tarea, su ejercicio de firma extra tipo examen, pues reportémoslo como 0 nada más. Muy bien, pues este valor se compara contra alfa. Alfa es de 0.01 y viene la pregunta si el valor de P es menor al alfa de 0.01. Pues sí, evidentemente sí es menor. Por lo tanto, pues nuestra decisión es si se rechaza H0. Llegamos a lo mismo a lo que habíamos comentado ahorita, a través de la zona de rechazo. Entonces, si rechazamos la hipótesis nula. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que se rechaza la hipótesis nula. Por lo tanto, la media de las diferencias o la diferencia de estas medias poblacionales es distinto a cero. Es diferente de cero. Es decir, el contenido de sodio en leche y en plasma sí está siendo diferente. Ahora bien, para responder cuál es la dirección de la diferencia, nada más falta con ver si la media de la diferencia muestral, es decir, detestada, fue negativa o fue positiva. Como en este caso estuvimos haciendo la resta del contenido de sodio en leche menos el contenido en plasma y resultó ser estas diferencias en promedio con signo negativo, pues por lo tanto está siendo mayor el contenido de sodio en plasma. ¿Sí? La dirección de esta diferencia es que está siendo mayor el contenido de sodio en plasma. En el caso de que hubiera sido positiva, pues diríamos que el contenido de sodio está siendo mayor en la leche. ¿Sí? Pero en este caso es mayor para el contenido de sodio en plasma. Entonces, muy bien. Para cuando rechazamos la hipótesis nula, vamos a redactar nuestra conclusión. Recuerden que esto sería como la conclusión más formal que podríamos redactar, ya sea en la tesis o en el artículo de investigación, y diríamos que existe suficiente evidencia estadística para determinar que existe diferencia significativa, y aquí colocamos el valor de P, vamos a preferencia de colocarlo como P menor o igual a 0.001, para que pues sea como lo estaremos publicando dentro de nuestro artículo de investigación o dentro de nuestra tesis. Colocamos ahí el valor de P. Diferencia significativa en la media entre o en la media del contenido de sodio
en leche y el contenido de sodio en plasma. Y aquí colocamos esto, siendo mayor el contenido de sodio en plasma. ¿Sí? Muy sencillo, realmente esto. Muy bien, vamos a ver rápidamente, espero que no haya alguna duda en particular con esto, vamos a ver rápidamente cómo podemos llevar a cabo este análisis, pues ya todo completo con mediante Excel. Excel lo puede hacer y funciona bastante bien. Para eso, pues sí cabe mencionar que necesitamos tener habilitado en la pestaña de datos el análisis de datos. Le damos clic al análisis de datos y va a ser la cuarta opción de abajo hacia arriba donde tenemos prueba T para media de dos muestras emparejadas. Le damos clic en aceptar. Nos pregunta cuál es el rango de la primera variable, pues en este caso vamos a elegir lo que fue el contenido de sodio en leche, incluyendo la palabra leche, por favor. Posteriormente, el rango de la variable 2 pues sería el contenido de sodio en plasma, incluyendo la palabra plasma. Y la diferencia hipotética entre las medias, en este caso es 0, que si recuerdan, pues esto hace referencia al 0 que colocamos aquí en nuestro juego de hipótesis estadísticas. Colocamos la palomita en rótulos porque estamos indicando que la primera celda tiene el nombre de la variable, alfa en este caso es de 0.01 y vamos a pedirle a Excel que nos arroje la salida a los resultados en la celda J1. Muy bien, una vez realizado esto, damos clic en aceptar. Y listo. Aquí tendremos los resultados que nos estaría dando Excel. Vamos a dejarlo así. Fíjense que nos da la media para el contenido de sodio en leche y plasma, la varianza para cada uno de ellos, la cantidad de observaciones, nos da un coeficiente de correlación, la diferencia hipotética o hipotetizada para las medias poblacionales que nosotros colocamos como 0, grados de libertad 9, y aquí vendría este valor que es importante, que este es nuestro estadístico de prueba. ¿Sí? Ya lo habíamos obtenido de menos 23.24. ¿Sí? Es el que habíamos reportado ahorita anteriormente. Y posteriormente viene aquí estas dos secciones. Esta parte donde dice aquí una cola es para cuando se trata de una prueba unilateral, ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. Cabe aclarar que si es del lado derecho, pues el valor crítico es positivo. Si es del lado izquierdo, el valor crítico es negativo. Fíjense que el valor crítico, pues aquí es de 2.82, pero para una prueba unilateral. Así como el valor de P aquí es para una prueba unilateral. Nosotros tendremos que ver estos resultados que tenemos aquí porque estos hacen referencia a una prueba bilateral. Entonces veamos el valor crítico para dos colas o una prueba bilateral 3.2498. Pues este se puede redondear a 3.25 y es igual al que obtuvimos. Y el valor de P, ahora sí, para una prueba bilateral 2.3986 por 10 a la menos 9, pues aquí está, 2.3986 por 10 a la menos 9. Entonces, el desarrollo de paso a paso, a lo mejor con Excel resulta sencillo porque nada más obtener ciertos estadísticos, o si no podemos obtenerlo de forma directa, solamente cabe recordar cómo leer este apartado de resultados mediante Excel con el análisis de datos. Bien, ya por último veamos un segundo ejemplo que nos dice: Wolin y colaboradores demostraron que la luz ultravioleta de onda larga UV promueve el relajamiento, incrementa el metabolismo de H2O2 a través de la catalasa y estimula el consumo no mitocondrial de oxígeno en el músculo liso vascular de la arteria pulmonar bovina. También demostraron que la hipoxia y el cianuro inhiben la relajación producida por la luz UV y el metabolismo de H2O2, que depende de la catalasa en los músculos de la arteria pulmonar bovina. Entre las mediciones realizadas por los investigadores se reportaron las siguientes mediciones de nanomol por gramo por minuto de la formación de formaldehídos a partir del metanol por el músculo liso de la arteria pulmonar durante la irradiación con luz UV en ausencia de cianuro A y presencia de cianuro, que en este caso le vamos a llamar B. Muy bien, tenemos aquí entonces los datos que corresponden a esta cuestión. En A, cuando tenemos lo que es la ausencia de cianuro
y lo que estaría haciendo el relajamiento de lo que es el relajamiento producido por la luz UV, perdón, y cuando tenemos la presencia de cianuro, lo que es la población B, que inhibe este relajamiento y que por lo tanto pues no se incrementa el metabolismo de lo que es el H2O2. Muy bien, nos dice aquí que si se ofrecen estos datos, suficiente evidencia en un nivel de significancia 0.05 para apoyar las afirmaciones de los investigadores de que el cianuro impide el relajamiento producido por la luz UV. Muy bien, entonces vamos a ver nada más cómo entendemos esto de que impide el relajamiento. Al impedirlo, pues por lo tanto no se está llevando a cabo lo que sería el consumo no mitocondrial de O2 o de oxígeno en el músculo liso. Entonces no se está incrementando el metabolismo de H2O2. De ahí que si se fijan, pues estas lecturas son algunas de cero, ¿no? Por lo tanto, pues ¿cómo va a ser nuestra hipótesis de investigación? De acuerdo a lo que dice el problema, diríamos que la media de relajamiento producido por la luz UV, medido como la formación de formaldehídos a partir de metanos por el músculo liso de la arteria pulmonar en presencia de cianuro, es menor en comparación de la ausencia o con ausencia de cianuro. Entonces, aquí estamos diciendo, al decir que es menor, pues estamos diciendo que se inhibe la relajación, ¿sí? El relajamiento producido por la luz UV. Por lo tanto, si lo traducimos al juego de hipótesis estadísticas, en la hipótesis alternativa tendríamos que la media de las diferencias de las medias poblacionales es menor a cero, mientras que en la hipótesis nula, pues esta media de las diferencias de las medias poblacionales es mayor o igual a cero. En este caso consideraríamos como nuestra primera población donde tenemos cianuro y como segunda donde tenemos la ausencia de cianuro. Por lo tanto, pues vamos a obtener o necesitamos obtener nuevamente lo que es la media de las diferencias, la varianza, la desviación estándar de estas diferencias muestrales. Eso lo podemos hacer de forma muy sencilla mediante Excel nuevamente. Tendríamos aquí lo que sería la información con presencia de cianuro, la información en ausencia de cianuro, obtenemos las diferencias de estas observaciones y nuevamente media, varianza, desviación estándar. Y aquí ya los tendríamos registrados. De una vez aquí podríamos calcular el error estándar si ya sabemos que n o la cantidad de información es 8. Entonces el error estándar nos quedaría como la desviación entre la raíz de n, que es 8. Muy bien, llevando a cabo estos cálculos y si los reportamos en lo que es nuestro documento de Word, pues aquí ya tendremos la media, que es de menos 0.4793, la varianza de las diferencias muestrales de 0.3915, la desviación estándar de 0.6257. Haciendo el cálculo del error estándar nos resultaría en 0.6257 entre la raíz de 8 nos da 0.2216. Recuerden que este es el denominador de nuestro estadístico de prueba. Para el estadístico de prueba, pues colocamos lo que es la media de las diferencias muestrales, que sería menos 0.4793 menos el valor hipotetizado, que sería 0, porque es el valor que colocamos aquí, entre el error estándar 0.2212, dándonos un estadístico de prueba de menos 2.16. Bien, ahora sí a definir la zona de rechazo. En este caso estamos trabajando con un nivel de significancia de 0.05, es decir, al 95% de confianza. Nuevamente, pues si recuerdan, lo podemos definir mediante Excel. En este caso, el valor crítico. Aquí habría que revisar nada más lo que es la fórmula que utilizaremos con Excel para cuando es una prueba unilateral del lado izquierdo. Recuerden que HA tiene el signo de menor. Por lo tanto, utilizaremos esta fórmula, la inversa de la distribución T, donde nada más hay que dar alfa y los grados de libertad. Entonces, si lo hacemos aquí con Excel, que ya está aquí, pues ya sería la inversa de T. Colocamos alfa, 0.05 grados de libertad, pues 7. N-1, cabe recordar. Y es negativo, es de menos 1.89. Al ser una prueba unilateral del lado izquierdo, únicamente tenemos una zona de rechazo, que sería del lado izquierdo, y que inicia en el menos 1.895 hacia menos infinito. Si vemos nuestro estadístico de prueba, cayó en la zona de rechazo.
Por lo tanto, se decide rechazar la hipótesis nula. Ahora bien, ¿qué va a ser el valor de P? Pues el valor de P es el área que hay del estadístico de prueba, menos 2.16, que estaría, digamos, por acá, hacia menos infinito. Por eso se calcula como la probabilidad de que T sea menor o igual a 2.1664. Si utilizamos o si revisamos nuestro recuadrito para la fórmula de Excel, aquí tendríamos lo que es cómo obtener el valor de P con Excel. Necesitamos el estadístico de prueba y los grados de libertad. Y aquí tenemos el valor de P. Le usamos la fórmula de distr.t.n, colocamos X, que es el estadístico de prueba, grados de libertad, que es 7, y queremos que nos dé la probabilidad acumulada, o el área acumulada, y nos da de 0.0335. Por lo tanto, pues en este caso vamos a ver que el valor de P sí va a ser menor al alfa, 0.0335 es menor a 0.05, pues muy bien, sí se rechaza la hipótesis nula. ¿Y qué concluimos? Pues recuerden que estaríamos rechazando la hipótesis nula, por lo tanto, si es menor, ¿verdad?, esta diferencia de las medias poblacionales, y podríamos concluir que existe suficiente evidencia estadística para determinar que existe diferencia significativa en la media entre el relajamiento por la luz UV en presencia de cianuro en comparación con ausencia de cianuro, al ser menor y por lo tanto inhibir la relajación producida por la luz UV en presencia de cianuro. Muy bien, pues hasta aquí estaremos llegando con este video tutorial. Recuerden que tenemos el ejercicio de firma y un ejemplo adicional.